Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga, Dios les guarde, Jesucristo les ama, Jesucristo viene pronto. Les envío un gran saludo. Hay tres preguntas que están en el aire, en la cual la vamos a llamar las tres preguntas. La primera, si Dios sabía que Satanás iba a ser malo, perverso, ¿por qué lo creó? La segunda, si hubo una batalla en el cielo, ¿por qué no lo destruyó? ¿Por qué no lo exterminó? Y la número 3, ¿por qué si sabía que el hombre y la mujer iban a pecar? ¿Por qué lo creó? A esto también se le suma otra pregunta en la cual vamos a responder hoy, que quedó pendiente del video pasado, que es, ¿qué hacía la tierra y el agua como creación preexistente antes del orden de la tierra? Soy Jairo Soret y esto es Al Filo de la Espada Internacional. Bienvenidos. Ministerio Revolución Mesiánica de Colombia, MRMC, presentan Al Filo de la Espada Internacional con Jairo Soret. Bueno, mis amados hermanos, para empezar con la predicación, es necesario que vayamos en donde tenemos nuestra base bíblica, y es en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, donde están los 5 elementos, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Seguimos predicando bajo el tema La raíz del principio, y hoy vamos a hablar de las tinieblas y el abismo. Pero recordemos que tenemos algo pendiente con respecto a la tierra. Dijimos, cuando hablamos de los montes, que son los grandes picos, las montañas, las cordilleras, bendito sea Dios, dijimos que esto fue creado en el fondo del mar, o sea, en el agua, en lo profundo, que cuando el Señor dijo, descúbrase lo seco, ya estaban creadas. Ahora, las pruebas bíblicas son estas, de que los montes estaban creados debajo del agua, o sea, cuando salieron ya estaban listos. Esto lo conseguimos en el Salmo 104, versículo 5, versículo 6. Ahí dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestidos la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Aquí confirma la palabra que los montes estaban completamente tapados por el agua. Y es importante que acá en el Salmo 104, versículos 5 y 6, dice que las tinieblas estaban junto con la tierra. Bendito sea Dios. Por eso usted va a ver que en el libro de Génesis, allí en el versículo 2 del capítulo 1, nombra la tierra, nombra las aguas y nombra el abismo. Estos tres estaban juntos. Ahora, para comprobar también que ya la tierra tenía forma circular, más no redonda, lo dice en Isaías capítulo 40, versículo 21, 22, y empieza con una serie de preguntas y dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca se los han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Acá Isaías 40, 21, 22 nos da a conocer, nos da a entender a través del Espíritu Santo que la tierra es circular. Y también en el libro de los Salmos, también nos dice que los montes estaban creados desde el fondo del mar. Entonces con esto comprobamos que la creación de los montes y de la forma de la tierra ya venía desde el fondo del mar, ¿ok? Ahora bien, vamos a entrar en lo que es el segundo elemento, que son las tinieblas. Hoy vamos a hablar de las tinieblas y vamos a hablar también del abismo. Ahora, ¿qué son las tinieblas? Las tinieblas muchos dicen que son oscuridad, que son partes que no se ven, lo oscuro, como dicen otros, y sí, tienen razón, esos son tinieblas también. Pero en sí, ¿qué son las tinieblas? En el cual el libro de Génesis
dice que estaban sobre la faz del abismo. Ojo, en la cara del abismo. ¿De qué tinieblas están hablando? Vamos al libro de Job, al capítulo 10, versículo 21, y vamos a ver lo que dice allí. Dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Espera un momento, me está diciendo que las tinieblas tienen que ver con la muerte. Pero si nos vamos a Génesis, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y estaban abajo de las aguas, juntamente con la tierra. Acá no estaba creado el hombre. Entonces, ¿a qué muerte se refiere el libro de Job, que son las tinieblas? Se lo voy a repetir, dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Dice que la tiniebla tiene que ver con la muerte, pero el hombre no estaba creado acá, ya que el hombre fue creado en el día 6. Entonces, ¿cómo puede existir la muerte antes de la vida? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir leyendo. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Repito, las obras de las tinieblas. Y vistámonos de las armas de la luz. Alabado sea el nombre de Dios. Esto es tremendo. En el libro de Job me dice que las tinieblas son muertes. Y en el libro de Romanos me dice que tengo que vestirme de las armas de la luz. Y dice que las tinieblas hacen obras. La palabra obra significa trabajos. Hacen trabajos. Pero estos no son cualquier tipo de trabajo. Desde que me está diciendo el libro de Romanos, desde que me dice y me enseña el libro de Romanos que tengo que revestirme, que tengo que vestirme de las armaduras de luz o de las armas de luz. Me está diciendo que las tinieblas son peligrosas. Tanto el libro de Job como el libro de Romanos me está diciendo, me está enseñando que las tinieblas son peligrosas. Pero ¿cómo pueden ser peligrosas si todavía no existía el hombre? Ahora, vamos a conocer de qué está hablando la Biblia y de qué nos va a conocer qué son las tinieblas. Si nos vamos al libro de Efesios, al capítulo 6, versículos 11 y 12, vamos a ver una descripción clara en donde no quedarán dudas qué son las tinieblas. Efesios 6, capítulo 6, 11, 12 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Que el Señor le reprenda. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo que están en las regiones celestes. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero volver a repetir este versículo, porque aquí me da a entender qué son las tinieblas y quiénes son y qué hacen. Alabado sea Dios. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, dice así, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, con lo que se ve. No tenemos lucha, no tenemos guerra con cosas que se ven. Cuando dice no tenemos lucha contra carne y sangre, me está hablando de cosas de este sistema que se ven, del sistema tangible. Bendito sea Dios. Y dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Efesios me está diciendo acá que las tinieblas son nada más y nada menos que Satanás, los ángeles caídos, las huestes, y aparte de eso dice que son gobernadores de las tinieblas. Me está hablando de poder. Entonces podemos ver que en el libro de Job me dice que son muertes, o sea que son peligrosas. Bendito sea el nombre de Dios. En los Salmos también me dice que son muertes. Entonces quiere decir que esas tinieblas del cual habla en Génesis en el capítulo 1,
versículo 2, donde están sobre la faz del abismo, me está hablando nada más y nada menos que de Satanás, que estaba en el fondo del mar, juntamente con la tierra. Es decir, estaba el agua, estaba la tierra, estaba el abismo, y en la faz, o sea, en la cara del abismo, estaban las tinieblas conocidas como el imperio de la muerte. Esto es tremendo, antes de la creación del hombre. Entonces quiere decir que antes de que Dios pusiese en orden la tierra, ya Satanás estaba en la faz del abismo. Bendito sea Dios. Pero aquí hay algo muy tremendo, amados hermanos. Fíjese, Efesios me dice que las tinieblas están en las regiones celestes, me está hablando cerca de ese cielo azul hermoso que tenemos, cerca del cielo azul. Entonces, dice que están allí en las regiones celestes, pero en Génesis me dice que están en el abismo. Ahora, aquí hay que hacerse una pregunta, y es: ¿cómo hizo Satanás para salir de allí? ¿De dónde? De la faz del abismo. ¿Cómo hizo? O sea, que el Señor lo dejó ir, el Señor lo dejó libre. A Cristo sea la gloria. Vamos a seguir leyendo la Biblia y vamos a ver cómo hizo Satanás para salir de la faz del abismo. Quiero hablarte primero del tercer elemento, que es el abismo o los abismos. En el libro de Éxodo vamos a saber concretamente en dónde está el abismo. Ya sabemos que está en el fondo del mar, pero vamos a confirmar con la palabra lo que estamos hablando, ¿ok? Fíjese, dice en Éxodo capítulo 15, versículo 5, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron como piedra a lo profundo. Bendito sea Dios. Moisés está hablando acá cuando el Señor abrió el mar Rojo, que todavía no vamos a llegar allá, pero es para dar a entender qué es el abismo y en dónde está, para confirmar por la palabra. Entonces fíjese que acá Moisés dice que cuando se abrió el mar y venían los egipcios atrás en contra del pueblo de Israel, el Señor cerró. ¿Ok? El Señor abrió el mar, pero también lo cerró y los ahogó. Alabado sea Dios. Y dice que lo llevó al abismo y se hundieron a lo profundo como piedra. A Cristo sea la gloria. Otra confirmación más de la palabra está en el Salmo 33:7. Y yo quiero que presten mucha atención a esto. Dice: Él junta como montón, repito, Salmo 33:7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Amados hermanos, esta palabra es tremenda, le voy a decir por qué. Los abismos no tienen fin. Los abismos son infinitos. Bendito sea Dios. Y acá podemos ver que dice que el Señor pone algo infinito en depósitos, en cántaros. Gloria a Dios. Están los abismos, plural, y está el gran abismo o el abismo. Cuando Satanás estaba allá en Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, antes de estar en las regiones celestes, dice que estaba sobre la faz del abismo, o sea, no estaba dentro del abismo, sino en la cara del abismo. Él no estaba dentro. Ahora, acá en la Biblia dice que los abismos el Señor los pone en cántaros, o sea, en depósitos, para que tenga una idea de lo que es el poder de Dios. La Biblia también dice que el Espíritu Santo escudriña aún los abismos. Bendito sea Dios. Esto es tremendo. Fíjese, en este Salmo 33:7 podemos ver que Él junta las aguas como montón, o sea, los abismos, y los pone en depósitos allí, como decir, en un cántaro. Allí mete los abismos. Bendito sea Dios. Ahora, ¿cuáles son esos depósitos que están debajo del abismo?
o que están en el abismo, en lo profundo del mar. Vamos a ver el siguiente video para poderte explicar cuáles son esos depósitos del cual habla el Salmo 33:7. Veamos el video. Ok, mis queridos amigos y hermanos, vamos a sumergirnos. Vamos a ver cuáles son esos depósitos. Aquí podemos ver que todavía entra la luz solar en una distancia que no es tan profunda. Todo lo que vemos allí es iluminación del sol. Estos son diferentes partes de nuestro océano. Todas estas partes que estamos viendo acá. Sin embargo, esto que estamos viendo en este momento se conoce como el Bajón. Esto queda en las Islas Canarias, mejor conocido como el Hierro. En el Hierro, en las Islas Canarias, queda esta torre de 100 metros conocido como el Bajón. Ahora bien, en otras partes de nuestro mar vamos a conseguir este tipo de cuevas que también están debajo de las aguas. Cuevas profundas, oscuras, que tienen que usar luz artificial. Si no fuese por la luz artificial, esta gente estuviera en tinieblas, estuviera en la oscuridad. Así como lo está escuchando y lo está viendo. Puros túneles, puras cuevas. Ahora, si vamos a hablar de oscuridad, quiero hablarte del abismo de Challenger. ¿Ok? El abismo de Challenger, esto queda en el Océano Pacífico. Es este círculo negro que estamos viendo allí. Ese lo conocen como el abismo de Challenger. Bueno, esto queda en el Océano Pacífico, como te dije, al extremo sur de las Islas Marianas. Nadie, escúchame bien, nadie había podido llegar al fondo de este abismo hasta que inventaron este submarino que estamos viendo acá, este mini submarino conocido como el DC Challenger, en el cual, según dice el hombre, que llegó hasta el fondo del abismo de Challenger. Yo en verdad no lo creo, pero bueno, este señor que está acá es el director James Cameron, ¿ok? Y vemos acá que usa un reloj de la marca Rolex, en la foto que acabamos de pasar, y esto lo que era más que todo una propaganda para el reloj y para National Geographic. Aquí, esta imagen que estamos viendo es supuestamente Cameron llegando a lo profundo del abismo de Challenger. Ahora bien, podemos ver que aquí también hizo su documental con James Cameron en 3D, y podemos ver que fue otra película más. Ahora, estas cuevas no están en el fondo del mar, pero sí están arriba, así mismo como lo están viendo. Son completamente hondas, profundas, muy pero muy profundas, y están entre nosotros fuera del mar. Este es el Gran Cañón de Colorado, que no podía faltar. Todo esto está en nuestros alrededores, dentro y fuera del mar. Ahora bien, usted dirá, hermano Jairo, se le dañó el video. No se me dañó el video. Yo lo que le estoy mostrando a usted que es un abismo. Esto es un abismo. No se ve nada, es completamente oscuro. Yo quiero que usted se imagine a 11.000 metros de profundidad, en ese tipo de tinieblas, en ese mismo tipo de oscuridad, entre esas cuevas, entre esos barrancos, entre esos huecos profundos en el fondo del mar. Bueno, eso es lo que era el abismo que habla la Biblia. Sigamos. Gloria a Dios, esto es tremendo. Hay cuevas subterráneas, hay cuevas debajo del mar. Esto es lo que se conocen como los depósitos de los abismos, o sea, por donde recibe el agua. Gloria a Dios. Ahora, esta gente que escribe, que fueron inspirados por Dios, porque ciertamente la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirado por Dios, tenían un conocimiento de estas cosas que estaban en el fondo del mar, sin tener trajes de buzo, sin haber visto un curso de buzo, ni ser profesionales, ni nada, sin haberse metido allí, porque si hay algo que tenía el hebreo era que le tenía miedo al mar, porque siempre ha sabido que el abismo está allí. Bendito sea Dios. Entonces Dios les reveló estas cosas. Podemos ver en el video cómo este hombre, el director Cameron, dice que descendió a lo profundo de esa fosa, conocido como la fosa del Challenger. Ahí llegó y se ve cuando llega, pero yo le voy a decir una cosita. ¿Usted cree que yo, por ejemplo, Jairo Soré, voy a creer que ese hombre descendió allí a casi 11.000 y 13.000, supuestamente dicen ellos, a 11.000 y 13.000 metros de profundidad? Es decir, esto tapa el Everest. ¿Se acuerdan del video del Everest? Bueno, lo tapa. Este abismo tiene 2.000 metros de más. Es como que si colocáramos al Everest lleno de agua
y le coloque todavía 2000 metros más arriba. Bueno, así mismo es esta fosa. Y dicen que este hombre descendió y llegó ahí abajo a ese abismo. Yo no me lo creo, le voy a decir por qué. Cameron es un director de cine. Trabaja para National Geographic también. Este hombre fue el que hizo el Titanic, la película del Titanic, también hizo Terminator, hizo una película que por cierto se llama Abismo. Y se ve cuando llega y desciende. Mi pregunta es, ¿quién le firmó cuando él llegó? Cuando él llegó y tocó el fondo de esa fosa de las Marianas, ¿quién lo firmó a él? ¿Ustedes creen que un hombre multimillonario como Cameron va a descender solo, sabiendo que tiene tanta fortuna, tanta fama, tantas cosas de la tierra, y va a descender a lo profundo donde nadie, porque déjeme decirle que nadie ha podido llegar allá? Y supuestamente él fue el primer hombre. Él dice que eso fue como llegar a la luna, que es otra mentira más, porque el hombre no ha llegado a la luna. Más adelante estaremos hablando un mensaje que se llama los falsos positivos de Satanás. Y vamos a dar a conocer todas estas cosas. Pero fíjese, viene Cameron y dice que llegó abajo, y cuando llega es como que si fuera llegado a la luna, que es una gran mentira. Este hombre cuando desciende, supuestamente, esto es pura película, esta es otra película más de Cameron, en el cual es el director. ¿Usted cree que una persona que tenga tantos billones, tanta fama, se va a arriesgar a ir a un sitio donde nadie ha ido nunca? ¿Usted cree que este hombre va a descender solo en ese mini submarino llamado el DC Charlie? ¿Ustedes creen eso? Bueno, yo no le creo. Yo no le creo, porque acá en la tierra hay abismos que son eternos, hay abismos que no tienen fin. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, el Señor cuando me habla acá, en el Salmo 33:7, me está hablando de unos depósitos. De unos depósitos. Por esos depósitos no son esos grandes abismos como la fosa de las Marianas, del Challenger. No. Me está hablando de abismos que pueden tener un fondo, sí, que son como los que las personas que estaban buceando y, sí, pasan por aquí con su luz artificial y van viendo esto. ¿Sabe usted que a partir de 200 metros, 150, 200 metros, ya la luz del sol o los rayos del sol o el resplandor del sol ya no se ven en el agua? Ya comienza lo que es la oscuridad por completa, el propio abismo. Bendito sea el nombre de Dios. Y me va a decir usted que este hombre va a descender supuestamente a 11.000, llegó a 11.000 metros, a lo más profundo del mar. Yo no le creo. Porque esto es algo tenebroso. Esto es algo que da miedo. ¿Cómo sabe usted, hermano Jairo? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Bendito sea Dios. Ahora bien, siguiendo hablando del abismo, cabe una pregunta entonces. ¿Para qué eran esos depósitos y esos abismos que están en el fondo del mar? Quiero que leamos el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 6. Preste mucha atención. Este Judas es el hermano de Jesús, por parte de María, porque María tuvo hijos. No es Judas el Iscariote, el traidor, no. Este es Judas, el hermano de Jesús. Fíjese, dice en Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles, presta atención, vamos a ver qué estaban haciendo estos depósitos ahí abajo, o qué hacen todavía. Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Se lo voy a repetir, presta atención. Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Las prisiones son esos huecos que están ahí abajo, son esos abismos. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir. Cuando en el libro de Romanos y el de Judas, o también en Efesios, que lo dice más claro, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, en el libro de Efesios, ahí hay algo muy interesante y dice que las tinieblas están
también en las regiones celestes, Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos están allí. Pero acá me está nombrando unos que no han salido, unos que siguen presos, porque dice que están presos eternamente hasta el día del juicio. O sea, estos no han salido. Estos siguen abajo, en el fondo del mar, todavía. Porque es que todavía el abismo está. Hay abismos todavía que están en funcionamiento acá, en este tiempo, en este año 2022. Entonces, en el fondo del mar están esos abismos y tienen prisioneros todavía. ¿Quiénes son esos prisioneros? Ángeles caídos que están allí. Entonces, seguimos con la pregunta. Entonces, ¿cómo hizo Satanás para salir de la faz del abismo? Aquí es donde está la cuestión. Fíjese, cuando el Señor traza el círculo de la tierra, el Señor puso un límite. Cuando el Señor traza el círculo en la faz del abismo, ahí el Señor mató 3 pájaros de un solo tiro. Trazó el abismo, trazó la tierra y trazó el agua. El Señor dejó preso a Satanás en nuestro sistema visible. Se lo voy a repetir. El Señor, al trazar el círculo de la tierra, le puso una frontera a Satanás en el cual no puede salir. Por más que él quiera salir arriba, querer entrar en el cielo, no puede. ¿Por qué, hermano Jairo? Recuerde que el Espíritu de Dios está sobre la faz de las aguas. Sobre la faz de las aguas. Por eso es que yo les digo a los hermanos y a los amigos que están viendo este segundo video, que bueno es que se vayan al primer video y después vengan para acá para que vayan entendiendo y vayamos armando la respuesta a las 3 preguntas. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces fíjense, cuando el Señor traza el círculo de la tierra, el Señor deja preso a Satanás en nuestro sistema. Y es cuando se cumple la palabra que a él le queda poco tiempo. Le voy a explicar por qué. Satanás es un ser espiritual creado en la eternidad. Es un espíritu. Es un ángel caído de rango querubín protector. Ahora, cuando él se levanta contra Dios, viene el Señor, ya tenía preparado las prisiones para él. Esto es para que usted vea que el Señor siempre sabe lo que hace. Por eso es que va a haber una creación preexistente del agua y la tierra, en donde también estaba el abismo y las prisiones, los cántaros, donde iban a ser echados estos espíritus. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, amado hermano, cuando el Señor dijo, presta atención, cuando el Señor dijo, descúbrase lo seco, y comenzó a bajar el mar, a ir a un lugar, ese lugar es el gran abismo. Ahora, cuando se descubre lo seco, usted va a ver que están esas grandes montañas y también lo que salió en este video, que son unas cuevas. Hay varias cuevas, muchas cuevas, como también el Gran Cañón en Colorado. Todo eso está con nosotros, está acá. Es decir, que una vez ellos fueron prisiones. Ellos una vez contuvieron a esos ángeles caídos, a esos espíritus inmundos. Ahora, lo tremendo del caso, mis amados hermanos y amigos que me está viendo, lo tremendo del caso es que ellos salen al Señor decir que las aguas se juntaran en un lugar y descúbrase lo seco. Es aquí donde ellos pueden salir, es decir, el Señor los dejó salir. ¿Pero a quién dejó salir? No dejó salir a toda la cantidad de ángeles caídos, porque la Biblia me enseña en Judas que hay unos que están bajo oscuridad en prisiones eternas. Es decir, que estos no han salido, estos siguen en el fondo del mar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿En dónde? En los abismos, en las prisiones eternas. Entonces los que salieron fue Satanás, unos llamados gobernadores, las huestes de maldad y otras cosas más. ¿Para dónde? Para estar en nuestro sistema. Oye, pero ¿por qué el Señor hizo eso? Ahí es donde está la cuestión, ahí es donde está la pregunta. ¿Por qué Dios permitió eso? Entonces son muchas preguntas, pero todo tiene una respuesta. Así como hay principios que no conocemos, tiene su raíz. Por eso es que el tema se llama la raíz del principio. Le voy a decir una cosa. Así como hay montañas, así como hay cuevas, estoy hablando acá arriba. Vamos a dejar el agua quieta allá, acá arriba. Tenemos cuevas, tenemos precipicios, tenemos montañas, tenemos abismos también. Hay cuevas que son tremendas, que el hombre también está estudiando, que sí tienen fondo, pero están acá con nosotros.
Bueno, esas mismas cosas que tenemos nosotros, cuevas, barrancos y todas esas cosas, también las hay en el fondo del mar ahorita. Las hay. Y eso es lo que se conoce como las prisiones eternas, del cual habla el libro de Judas. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de este tiempo que están en las regiones celestes. Ellos salen, es cuando el Señor viene y hace menguar el agua. Y allí ellos comenzaron a transitar. Hay algo muy interesante que en el libro de Génesis, usted va a ver que en el capítulo 1, allí se va a conseguir que el Señor a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Fíjense acá, el sol y la luna fueron creadas en el día 4 y el sol y la luna fueron creadas con el propósito de que la luz del sol esparciera las tinieblas y la luz de la luna para también alumbrar, para que no quedáramos completamente en tinieblas. Ese es el propósito de las dos grandes lumbreras. Ahora, por eso fue en el día 4. Y dice en el día 4 que el Señor, cuando crea en estas dos grandes lumbreras, dice que es para eso, para que alumbren el día y alumbren en la noche, para enseñorear. Pero sabe que esa palabra día, allí donde me habla en el cuarto día, me nombra noche con N minúscula y día con D minúscula. Mientras que si nos vamos acá al versículo 4 por allí, donde habla que el Señor dijo, sea la luz, y dijo, y vio que la luz era buena y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, la vamos a ver con una N mayúscula, la palabra noche con N mayúscula, y la palabra día con D mayúscula. Entonces, ¿de qué día y qué noche está hablando el Señor? Si el Señor creó el sol y la luna en el día 4, y aquí estamos hablando del día 1. Cuando el Señor llama a las tinieblas noche, está hablando del día 1. Bendito sea Dios, no existía el día y la noche que nosotros siempre vemos. Entonces, ¿por qué el Señor los llamó así? Le voy a explicar algo. Esto se conoce como un recordatorio. Por eso es que se lo va a conseguir con N mayúscula, la palabra noche, y la palabra día con D mayúscula. Esto es un recordatorio. El Señor, antes que pusiera a funcionar el sol y la luna, en el día séptimo, que fue el día que descansó, que fue cuando comenzó a ver día y noche, usted va a ver que esto es un recordatorio, porque el Señor los 6 días usa la palabra y fue la tarde y la mañana un día. Hizo otra cosa en el día 2 y dice, y fue la tarde y la mañana del día 2. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el día 6, cuando hace el hombre, y dice, y fue la tarde y el día. Es decir, no había noche, no había noche. Entonces, esto es una señal, esto es una prueba bíblica de que el Señor, cuando llama a las tinieblas noche con N mayúscula y a la palabra día con D mayúscula, es un recordatorio para decirnos a nosotros que cada vez que veamos un día como el que estoy yo ahorita, existe una luz eterna, una luz que viene a este mundo, una luz que sigue en este mundo, que es Jesucristo. Ahora, cuando vemos la noche, es un recordatorio también de que hay unas tinieblas en las regiones celestes que cohabita con nosotros, porque esa es la palabra, las tinieblas cohabitan con nosotros. Pero esto es tan tremendo porque ellos nos pueden ver a nosotros, ellos nos ven, pero nosotros no los podemos ver a ellos. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Sería que Dios se equivocó? ¿Qué sería lo que pasó aquí? ¿Por qué Dios permitió entonces que aparte de eso Satanás habitara en nuestro sistema visible, en nuestro sistema literal, tangible? ¿Por qué? Bendito sea el nombre de Dios. Esto es tremendo, esto es tremendo. Satanás está aquí en la tierra. El Señor permitió que saliera de las primeras, o los primeros cántaros, las primeras cárceles en las aguas primitivas. El Señor lo permitió. Y esto está en el propósito de Dios, del cual usted está aquí en la tierra. Por eso le digo que hay mucha gente que desconoce esto. En el mundo, en estos momentos, se está preparando un gran engaño, en donde muchos van a caer, cristianos y no cristianos, van a caer en el gran engaño en el cual Satanás tiene para la tierra. Hay algo tremendo que se aproxima. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Gloria a Dios. Ahora, Satanás cohabita con nosotros. Y esto es tremendo, fíjese. Ellos
le tienen miedo al abismo. Ellos salieron de allí, ellos saben cuál es ese lugar. Pero recordemos que está la faz del abismo, están los abismos, y los que estaban en la faz del abismo no estaban adentro, estaban por encimita, por arribita. O sea, no se atrevían a bajar, porque no habían sido lanzados todavía allá. Hay unos que están en prisiones eternas, pero estos no. Habían otros que estaban en la faz del abismo. En esto estaba Satanás también. Pero estaban arriba, no estaban en lo profundo, sino en la cara, en la faz del abismo. Les voy a comprobar que ellos conocen ese lugar y que le tienen miedo. En el libro de Lucas, capítulo 8, y de una vez vamos a comprobar que sí, que estuvieron ahí. Lucas, capítulo 8, versículos 30 y 31, dice: y preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese lo que dice acá, esto es tremendo lo que dice. Y le rogaban. ¿Quiénes le rogaban? Los demonios le rogaban al Señor Jesús. Y mire lo que le estaban rogando. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Ah, así es la cosa. Le estaban rogando al Señor cuando el Señor estaba libertando al endemoniado gadareno, que más adelante vamos a ver todo esto, pero tenemos que tener una raíz para poderle predicar yo a Cristo, para que usted entienda qué vino a hacer usted aquí a la tierra y qué vino Cristo también a hacer, y qué hace Satanás aquí también y qué hace usted. Todas esas preguntas las vamos a responder a medida que vayamos avanzando. Pero fíjese, vienen los demonios y le rogaban que no los enviase al abismo. O sea que le tienen miedo al abismo. Gloria a Dios, ellos saben lo espantoso que es eso. Y me va a decir usted que John Cameron bajó hasta el final de la fosa de las Marianas. Eso es mentira. Porque si esto les tienen miedo, que son espíritus, ¿qué quedará del hombre de carne y hueso? Que escucha un pitbull ladrando y sale corriendo. Bendito sea Dios. Ahora, hay otro relato en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 y 3, dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ojo, no de los abismos, sino del abismo. Repito, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, este es Satanás, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que también está el abismo, que tiene una puerta. Por esa puerta tiene una llave. Dice la Biblia que hay un ángel que tiene esa llave y tiene la cadena con el cual más adelante va a ser arrojado Satanás a ese abismo. Y le va a poner el Señor su sello para que no mienta más. ¿En dónde? Lo va a lanzar al abismo. Entonces vienen los demonios de donde te leí en el libro de Lucas y le dicen, no nos envíes al abismo. O sea que le tienen miedo. Satanás también le tiene miedo al abismo, por cuanto estaban en Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, en la faz, en la cara del abismo. Esto es algo que es tenebroso, que el mismo espíritu le tiene miedo. O sea, los espíritus inmundos, que son malos, que son perversos, que se le levantaron a Dios, le tienen miedo al abismo. ¿Qué le parece? Ese es para que usted vea el poder del Padre Celestial. Que estos demonios le tienen miedo a esa oscuridad, a esa cosa espantosa que Dios creó, porque el abismo lo creó, fue Dios también. Bendito sea el nombre de Dios. Oye, y Satanás tuvo la osadía, la grosería de levantársele a un ser todopoderoso que hizo el abismo, el cual él le tiene miedo, y sus secuaces también les tiene miedo. Oye, y se le levantó a Dios. Entonces, oye, vamos a conocer un poquito más sobre este ángel caído que fue atrevido, que se atrevió a levantarse contra el Señor.
Y vino el Señor, una vez que se le levantó, lo arrojó a la cárcel que tenía preparada desde siempre. Desde siempre, antes que fuera ordenada la tierra, ya Satanás estaba acá. Pero no era que lo tenía desordenado él, no, sino que el agua y la tierra lo tenían preso. Y cuando el Señor trazó el círculo de la tierra, bendito sea Dios, el círculo lo dejó preso en nuestro sistema. Ahora, ¿por qué lo dejó preso en nuestro sistema? Es allí donde entra lo que usted vino a hacer acá en la tierra. Y eso lo sabe Satanás también. Satanás cometió un error grandísimo y fue haber hecho caer al hombre. Si Satanás fuese inteligente, Satanás no hace caer al hombre. Porque por medio del hombre, el Señor le está dando un merecido tremendo y aparte de eso lo tiene atormentado. Satanás en estos momentos está atormentado. Y no es porque está en el infierno, porque no está en el infierno, él está en las regiones celestes. Bendito sea el nombre de Dios. Hay algo que el hombre hace que lo tiene atormentado. ¿Usted no se ha preguntado que el diablo pecó una sola vez y Dios no lo perdonó? Pero el hombre peca y el Señor te perdono. Y no con esto estoy diciendo que peque, porque el Señor es claro cuando dice, vete y no peques más. Al Señor no le gusta a la persona que esté pecando y pecando. No. Lo que quiero decir es que hay miles y millones de personas que pecan a diario y Dios los perdona. Todos los días los seres humanos pecan y Dios los perdona. Pero Satanás pecó una sola vez y Dios no lo perdonó. ¿Por qué? Y aparte de eso, ¿por qué lo trajo acá a la tierra? ¿Por qué lo dejó, mejor dicho, por qué lo dejó encerrado acá en nuestro sistema? Ahora, Dios pudo haber creado la tierra en otro lugar. Él lo pudo haber creado en el mismo cielo. Entonces, ¿por qué creó la tierra en la faz del abismo, juntamente donde están las tinieblas, juntamente donde está la muerte, donde están los gobernadores de las tinieblas? ¿Por qué lo creó allí? ¿Usted cree que Dios se equivocó? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que hacía? Claro que sabía lo que hacía. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros somos la representación de Dios aquí en la tierra. Habían cosas que Satanás quería de Dios, como por ejemplo su semejanza. Él quería ser semejante a Dios. Y se levantó contra él, formando una rebelión en el cielo. El primero que practica la rebelión, el que la practicó, el primero que pecó fue Satanás y sus ángeles. Entonces ese ser inmundo, porque es inmundo, que se le levantó contra Dios, está con nosotros acá en la tierra. Es decir, que el abismo donde ellos estuvieron, el Señor lo bajó para que saliera y cohabitara con los hombres. Cuando el Señor crea al hombre, Satanás ya estaba en el sistema. Satanás es testigo de la creación del hombre. Bendito sea Dios. Pero a pesar de que era testigo de la creación del hombre, Satanás no sabía el propósito con el cual el hombre había sido creado. No sabía. Porque si fuera sabido, no lo hace caer, sino que más bien lo fuera cuidado. Pero como él corrompió su sabiduría, no pudo entender. Alabado sea el nombre de Dios. Si Satanás no fuera hecho caer al hombre, otra sería la historia para él. Pero como estaba entenebrecido, lleno de maldad, no pudo discernir, porque él no discierne, no tiene el Espíritu de Dios. No entendió, no conocía el plan de Dios que estaba en la mente de Dios y en su corazón, porque Dios tiene un corazón. Bendito sea Dios. Entonces viene ese ser maligno, ese tumor llamado diablo y Satanás, a cohabitar con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Todo va tomando un camino a las respuestas sobre las tres grandes preguntas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no se equivoca, Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué creó a Satanás. Él sabe por qué no lo destruyó. Él sabe por qué creó al hombre. Y Él sabe por qué Él sabía que el hombre iba a pecar. Él sabía. Si no lo fuera hecho, mire, si el Señor no fuera sabido que el hombre no iba a pecar, o si no quisiera que pecara, o como le digo, no lo hubiera permitido, si no lo fuera permitido, lo fuera creado la tierra en el cielo, donde todo es santo.
Gloria a Dios, porque le voy a decir una cosita, en el cielo no entra inmundo. Satanás, a lo que se halló en él maldad y se levantó contra Dios, lo echaron a patadas de allá. No fue que le dijeron, Satanás, sal por aquí, por favor. Hasta luego, Satanás. Nos vemos, chao. No. Dice que fue arrojado con violencia. Arrojado con violencia. El mismo Cristo dice, yo vi cuando descendía como un rayo. Bendito sea Dios. Y eso está acá mismo en la tierra. Entonces, para terminar con estos elementos de la tierra, las tinieblas, el agua, el abismo. Cuando el Señor traza el círculo de la tierra, el Señor dejó preso a Satanás en nuestro sistema. Así como existe un viento que usted lo siente y no lo ve, así es Satanás también. El Espíritu Santo también está en la tierra. Y nosotros, los hijos de Dios, los que luchamos cada día por mantenernos en santidad, los que nos mantenemos en esa, ¿cómo le diría? En tratar de agradar al Padre en todo, en santidad, haciendo las cosas que a Él le agrada, tenemos ese espíritu. Y ese espíritu nos guía a toda verdad. Tenemos esto, la Biblia, que es la espada del espíritu, en la cual podemos conocer todas las cosas. Bendito sea Dios. Entonces, en nuestro sistema están las tinieblas que tienen rangos. Porque las tinieblas tienen rangos, es un ejército. Conocido también como el imperio de la muerte, en el cual manda Satanás. Aparte de eso, en nuestro sistema tenemos abismos varios, y tenemos el gran abismo, el que tiene una puerta, que pronto te lo voy a dar a conocer, donde posiblemente quede. ¿O dónde es el lugar donde está este gran abismo? Y en este mismo sistema donde estamos nosotros, en el fondo del mar, allá donde nosotros muchas veces vamos a bañarnos con nuestra familia y todas estas cosas, en lo profundo hay abismos y hay espíritus encarcelados. La tierra está llena de cicatrices. La tierra tiene mucha historia. Y también nuestra tierra ha sido adulterada históricamente, santamente. Ha sido adulterada. Se han enseñado muchas cosas en las historias que son falsas. Cuando el Señor dice en Isaías, no se lo han dicho desde el principio, dice Isaías, no se lo han dicho desde el principio, no se lo han enseñado. Oye, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo va a ser posible que ahorita cristianos que dicen ser cristianos, que leen la palabra, hablan de planetas, hablan de las galaxias, hablan del universo, el vasto universo, hablan de cohetes, satélites, del hombre, la llegada del hombre a la luna y una serie de cosas que la Biblia no dice, que la Biblia desmiente? Amados hermanos, yo les voy a decir una cosita. El 666, no esté pensando usted que son un chip que te van a poner en la frente y en la mano. No esté esperando eso, porque no tiene nada que ver con eso. El 666 tiene que ver también con el cambio de mentalidad. Porque el diablo, sabiendo que falta poco tiempo, porque ya Cristo viene por su pueblo, él está usando todas las antimañas, al igual que hizo James Cameron, diciendo que llegó a lo profundo, o como dice la NASA, que llegó a la luna, usando una serie de mentiras para que la gente no crea en lo que dice la palabra. Yo he hablado con personas y le pregunto, ¿pero usted cree que la tierra es redonda? Y me dicen que sí. Y digo, pero es que la Biblia no dice eso. No, varón, tú sabes que la ciencia y esto. Ah, o sea, estás creyendo más en la ciencia que en la palabra de Dios. La palabra dice, maldito el varón que confía en el hombre. Se lo voy a repetir. No dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así no dice la Biblia. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. El varón es el que hace la voluntad de Dios. El varón es el que tiene el Espíritu de Dios. El varón es el que escudriña la palabra. El varón es el que anda camino recto en el Señor. El varón es el que le agrada a Dios. El varón es el que le cree al Señor. Ese es el varón. ¿Y quién es el hombre? El hombre es el mentiroso, el hombre es el que peca y siempre le está renegando de Dios, siempre tiene a Dios airado. Ese es el hombre, la criatura sin Dios, la criatura sin el Espíritu. Entonces, cuando en la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre,
Me está hablando de la persona que tiene a Dios y cree en hombres que son hasta ateos. Porque toda la mayoría de estos multimillonarios que están en la tierra, por ejemplo, como Cameron y mucha gente más, son multimillonarios. Lo que quieren es renegar de Dios. ¿Por qué? Porque son moradas de demonios. Y de eso vamos a estar hablando en el próximo programa. Vamos a estar hablando de la caída de Satanás, lo que hizo en el cielo, porque Satanás dejó algo allá. Él y sus demonios dejaron algo allá. Eso también lo vamos a conocer por la Biblia. Alabado sea el nombre de Dios. En el próximo video vamos a estar hablando con respecto a esta guerra que hubo en el cielo, cómo se formó, cómo se planificó. Hablaremos de la caída. Hablaremos también del propósito, o mejor dicho, cómo hizo Satanás para entrar en el hombre. Vamos a hablar también de las moradas de las tinieblas, de las moradas de los cuales hombres han aceptado al diablo como su Dios y a los demonios como sus propios espíritus, que lo han hecho parte de ellos. Estamos en los tiempos peligrosos, esos son los tiempos finales. Y uno de los propósitos de Satanás es ese: cohabitar por completo con el hombre, que el hombre lo acepte, que el hombre lo adore. Bendito sea el nombre de Dios. Te espero en el próximo video, en la tercera parte de la raíz del principio, y vamos a estar hablando de estos temas, yendo rumbo a la respuesta del cual, ¿por qué tú estás aquí en la tierra? Y repito, cuando usted sepa la verdad, usted va a aceptar al Señor, porque vas a conocer toda la verdad y la verdad te va a hacer libre. No va a haber excusa para decir que no tienes, que no vas a aceptar al Señor y andar en el camino recto, porque Cristo viene y viene por una iglesia limpia y sin mancha y que guarde su palabra. Esto es guardar la palabra, predicarla tal cual como allí está. El sistema del diablo ha querido opacarla, taparla, y ha entrado en muchas partes donde se habla la palabra o donde se hablaba, y ahora están predicando otras cosas, o sea que lo ha logrado. Y hay que tener mucho cuidado. Así que me despido, nos vemos en el otro video, en la tercera parte de la raíz del principio, y vamos a hablar de estos temas. Continuamos, ¿ok? Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo viene pronto. Quien te habló, tu amigo y servidor Jairo Soret, desde Barranquilla, Colombia. Dios te bendiga. Esto fue Al Filo de la Espada Internacional del Ministerio MRMC, Ministerio Revolución Mesiánica de Colombia. Dios te bendiga. Te llamamos Espíritu Santo, te llamamos Espíritu